Muy buenos días para todos ustedes. Es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que el pasado sábado Jesús Ochoa, es actor, él finalmente tomó protesta ya como nuevo secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Ahí, bueno, comentó que le gustaría hacer muchas mejoras en torno a los actores para que tengan mejores condiciones laborales y el día de mañana que decidan retirarse, se retiren con una pensión digna. ¿Quién sabe exactamente qué pasó en torno precisamente a esta toma de posición y qué pasó entre Cynthia Clitbo y Laura Zapata? Chequen esto. En un ambiente un tanto tenso, pues en algunas ocasiones hubo gritos de desacuerdo, pero la mayoría hubo muchos aplausos, se llevó a cabo la toma de posesión de Jesús Ochoa como nuevo secretario general de la Asociación Nacional de Actores, así como del equipo de trabajo que lo acompañará durante el periodo 2018-2022, y el cual está conformado por Jorge Zárate, Alejandro Calva, Cynthia Clitbo, Oscar Bonfiglio, Laura Ayala y Marco Treviño. Ernesto Gómez Cruz, quien fue elegido como presidente de debate, invitó a todos los agremiados a cantar con enorme orgullo el himno nacional y el himno de la ANDA. Asociación Nacional de Actores, nuestros poderes, nuestra unión. Posteriormente tomaron la palabra Humberto Elizondo, Sujei Ábrego y Eugenio Montesoro, quienes formaron parte del comité electoral que estuvo a cargo de que las elecciones se llevaran en completa tranquilidad y con transparencia. Logramos, con la ayuda de ustedes, hacer de esta elección un acto democrático ejemplar. Por su parte, Laura Zapata denunció que fue agredida por Cynthia Clitbo, la nueva secretaria de Previsión Social. Lo único que hice fue preguntarle, oye Cynthia, ¿es verdad lo que se dice que tú vas a dejar a Luis Cárdenas en tu lugar? Y entonces ya perdió el control. Yo pido por favor que le hagan, y yo voy a pedir por favor que le hagan un antidoping a la señora. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Este fin de semana, precisamente el día de ayer, se hubieran cumplido 104 años, precisamente si María Félix continuara viva de edad. Y por supuesto también el día de ayer fue su natalicio, bueno, más bien su homenaje luctuoso. Ya está celebrando 16 años de fallecida ahí en el Panteón Francés. Se llevan algunos servicios, alguna misa y por supuesto más tarde se ofreció una comida. ¿Quieren saber exactamente qué pasó en torno a este aniversario luctuoso de María Félix? Chequen esto. Se llevó a cabo un aniversario luctuoso más de la actriz María Félix, misma que cumplió 16 años de fallecida y estaría cumpliendo 104 años debido a que también fue su natalicio. En el Panteón Francés se ofició una misa para recordar a la gran diva del cine mexicano. Platicamos con Salvador Ortega, quien es el dueño del Salón Museo La Doña, ubicado en la colonia Moctezuma, quien dejó en claro que el heredero universal de María Félix nunca se ha preocupado por mantener en orden la tumba de la actriz. Como cada año realmente le hacemos su misa, ahora sus 104 años de su natalicio y 16 años de haber muerto, ni Luis Martínez, que es el heredero, viene para acá. No sé si venga temprano nada más a dejarle un ramo de flores, pero este año no se preocupó ni por pintar la tumba. Nosotros la arreglamos y la pintamos. Por su parte, Miguel Alejandro, encargado de llevar las relaciones públicas de dicho evento, esto comentó. Por lo general, la gente está acostumbrada a que siempre la serenata es a las 9. Ahora no se pudo hacer porque se nos atraviesa domingo, fue un poquito más complicado el sacerdote, pero yo creo que el amor sigue ahí. Escuchemos la serenata que se ofreció con parte de los fans de María Félix. Más tarde, en el Salón La Doña, se ofreció una comida para 400 personas. Se inauguró el nuevo Salón La Generala, en donde el padrino fue don Eric del Castillo, quien acudió con su familia, pues el actor participó en la última película que realizó María Félix en 1970. Padrino de tan importante evento. Quiero que sepan que la señora María Félix para mí fue una exquisita compañera, hermosa, bonita, con carácter,
actriz. Cabe destacar que fueron varios artistas los invitados a dicho evento, el cual contó con mariachi y cantantes de música regional mexicana, grupo versátil y para cerrar con broche de oro hasta batucada, además de un delicioso pastel. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, Selena sigue dando mucho de qué hablar. ¿Quién sabe exactamente qué les preparamos en torno a este carrusel de los espectáculos? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, aun cuando se acaban de cumplir 20 años de su muerte, Selena Quintanilla sigue dando de qué hablar, pues recientemente aparecieron en las redes sociales fotos inéditas del día de su boda con su viudo Chris Pérez, en las cuales no aparecen los padres de la reina del Tex-Mex, pues se dice se casaron a escondidas, pues ellos no estaban de acuerdo en su noviazgo con Chris. La compañía de cine animado Pixar reveló que el 21 de junio de 2019 es la fecha del lanzamiento de la nueva película de Toy Story 4. Esta divertida historia de juguetes que cobran vida en secreto y viven divertidas aventuras. A más de 20 años después de su primer debut, la noticia dejó a los fanáticos de Toy Story y Pixar divididos, pues mientras algunos compartieron su entusiasmo por la cuarta película, otros se enojaron, pues consideran una cuarta entrega les parece exagerada. El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón presentará La Danza de la Pluma, Sonido, Movimiento, Tradición y Cultura en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes el próximo 12 de abril a las 18 horas y contará con la participación de los maestros Elizabeth Cámara, Javier Contreras, Lucina Jiménez, Enrique Jiménez y Rebeca Mundo como moderadora. El flautista mexicano Horacio Franco festejará sus 40 años de trayectoria musical con un concierto titulado Horacio Franco, 40 años de carrera, conciertos de Antonio Vivaldi, que se llevará a cabo el 14 de abril a las 19 horas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Acompañado por la agrupación fundada por él hace 25 años, la Capela Barroca de México, Horacio Franco interpretará 7 conciertos de Vivaldi. 21 Noticias, Berenice Ortiz.